La vecindad siempre había sido un microcosmos de miseria y comedia cíclica, un purgatorio de ladrillos descarapelados y lavaderos de cemento donde el tiempo parecía haberse detenido. Sin embargo, detrás de la fachada de risas enlatadas y golpes rutinarios, germinaba una desesperación profunda y silenciosa. El señor Barriga, exhausto de la morosidad endémica y de la holgazanería perpetua de sus inquilinos, había tomado una decisión drástica. Durante meses, había acondicionado en secreto el mítico apartamento número 8, aquel lugar del que el chavo siempre hablaba, pero que nadie había visto jamás. No era un hogar, era una bóveda. Barriga había reforzado las paredes de adobe con placas de acero, sustituido la endeble puerta de madera por una esclusa hermética de hierro fundido con una pequeña ventanilla de cristal blindado, y conectado los conductos de ventilación a un sistema de bombeo cerrado. Su objetivo no era la tortura por sadismo, sino un experimento sociológico retorcido. Había encontrado en las pertenencias abandonadas de un viejo inquilino militar unos cilindros de un gas estimulante experimental, diseñado para erradicar la necesidad del sueño. El señor Barriga teorizó que, si lograba despojar a sus inquilinos de la fatiga, erradicaría su pereza y los obligaría a volverse productivos. Bajo el pretexto de una cena de gala gratuita con tortas de jamón ilimitadas y refrescos, logró atraer al interior de la cámara a 4 sujetos. Don Ramón, movido por el hambre y la promesa de no pagar la renta. Doña Clotilde, quien siguió a su amado Monchito como una sombra fiel. Kiko, seducido por la curiosidad morbosa y los dulces. Y el chavo del 8, incapaz de resistirse a la promesa de comida infinita. Una vez que los 4 cruzaron el umbral, la pesada puerta de acero se cerró a sus espaldas con un eco metálico y definitivo. El sonido de los cerrojos girando desde el exterior fue el preludio del infierno. A través de un altavoz oculto en el techo, la voz distorsionada del señor Barriga resonó en las 4 paredes desnudas de concreto. Les explicó que participarían en una prueba de resistencia. Si lograban permanecer despiertos y en la habitación durante 30 días consecutivos, todas sus deudas serían perdonadas y recibirían una dotación vitalicia de comida y juguetes. Los inquilinos, confundidos pero cegados por la avaricia y el hambre, aceptaron la premisa. En ese preciso instante, un siseo casi imperceptible comenzó a emanar de las rejillas de ventilación. Una niebla translúcida, apenas teñida de un tono anaranjado pálido, comenzó a llenar el apartamento número 8. Era el gas estimulante Nikolaev, una toxina nerviosa que bloqueaba los receptores de melatonina y mantenía el cerebro en un estado de vigilia perpetua y acelerada. El chavo fue el primero en notar el olor, un aroma metálico que recordaba a la sangre seca y al ozono. Miró hacia arriba, con sus grandes ojos inocentes reflejando la luz fluorescente del techo, sin saber que acababa de respirar el principio del fin de su humanidad. El experimento del sueño en la vecindad había comenzado. Los primeros 5 días dentro del apartamento número 8 transcurrieron con una normalidad engañosa, casi cómica. El gas estimulante actuaba como una inyección de adrenalina pura en el torrente sanguíneo. Los sujetos no mostraban ningún signo de fatiga, a pesar de no haber cerrado los ojos ni un solo segundo. Al principio, charlaban animadamente. Don Ramón fanfarroneaba sobre sus supuestos trabajos pasados como boxeador y torero, moviéndose por la habitación confinada con una energía nerviosa. Doña Clotilde lo miraba con adoración constante, tejiendo con hilos imaginarios al no tener sus agujas. Kiko jugaba con una pelota de goma contra la pared de acero, mientras el chavo devoraba las primeras tortas de jamón que el señor Barriga había dejado en una bandeja. A través del cristal blindado de 5 pulgadas de grosor, el señor Barriga observaba a sus cobayas, tomando notas meticulosas en una libreta de cuero. Había instalado micrófonos de alta sensibilidad en cada esquina del apartamento para registrar cada sílaba. Todo parecía un éxito. Sus inquilinos, usualmente apáticos y letárgicos, ahora irradiaban una hiperactividad constante. Sin embargo, a partir del 6.º día, la atmósfera comenzó a enrarecerse de manera sutil pero perturbadora. Las conversaciones banales cesaron. El tono de sus voces cambió. Ya no discutían sobre las trivialidades del patio, sino que comenzaron a quejarse de incidentes oscuros y reprimidos de su pasado. Don Ramón dejó de fanfarronear y empezó a murmurar sobre la muerte de su esposa, sobre el dolor punzante en sus pulmones, debido a los años de tabaco barato, y sobre el asco profundo que sentía por sí mismo. Kiko dejó botada la pelota. Ya no lloraba con su clásico berrinche apoyado contra la pared.
En su lugar, se sentaba en un rincón, meciéndose de adelante hacia atrás, susurrando que su madre, doña Florinda, lo despreciaba en secreto por no parecerse a su difunto padre Federico. Doña Clotilde comenzó a mostrar signos de paranoia severa. Afirmaba escuchar voces en las tuberías y aseguraba que don Ramón estaba conspirando con los espíritus para envenenarla. El Chavo del Ocho fue el que experimentó el cambio más silencioso y tétrico. Dejó de comer. Las tortas de jamón, su mayor anhelo en la vida, se apilaban en un rincón, pudriéndose lentamente. El niño se plantó en el centro exacto de la habitación, con la mirada clavada en la rejilla de ventilación por donde siseaba el gas. Sus ojos se inyectaron en sangre y sus pupilas se dilataron hasta devorar casi todo el iris. Ya no tartamudeaba. Ya no pronunciaba su eso. Su respiración se sincronizó con el bombeo del gas, convirtiéndose en un ente estático, un espectador inmóvil de la decadencia mental de sus compañeros de cautiverio. La falta de sueño comenzaba a disolver las barreras de su cordura, dejando expuesta la carne viva de sus traumas más profundos. Hacia el 9º día, el apartamento número 8 se había convertido en un infierno de aislamiento psicológico. La camaradería impuesta y la familiaridad de años de vecindad se habían desintegrado por completo bajo el influjo tóxico del gas. Los sujetos dejaron de hablar entre ellos. El silencio en la habitación era sepulcral, roto únicamente por el siseo constante de los conductos de ventilación. Lo más inquietante para el señor Barriga, quien monitoreaba desde el cuarto de máquinas adyacente, era que los 4 prisioneros habían desarrollado una obsesión enfermiza con los micrófonos ocultos. En lugar de interactuar entre sí, don Ramón, Kiko, Clotilde y el Chavo pasaban horas pegados a las paredes, susurrando directamente a los receptores de audio. Sus voces eran ásperas, rasposas por la falta de agua, y el contenido de sus monólogos era profundamente perturbador. Delataban a sus compañeros en voz baja, inventando conspiraciones sádicas. Don Ramón aseguraba al micrófono que Kiko era un demonio metamorfo que planeaba devorarlo mientras, supuestamente, dormía. Doña Clotilde confesaba crímenes espeluznantes de su juventud, detallando cómo había envenenado animales callejeros para practicar pócimas reales de brujería, un contraste monstruoso con su inofensiva reputación de solterona. Mientras tanto, en el mundo exterior, la vida continuaba con una normalidad nauseabunda. En la casa número 14, doña Florinda, ajena al experimento y creyendo que su hijo Kiko estaba de campamento gracias a una mentira elaborada por el señor Barriga, tomaba tranquilamente una taza de té. Frente a ella estaba sentado el profesor Girafales. Su rostro severo y alargado lucía inusualmente desnudo e intimidante, revelando unos ojos oscuros, penetrantes y carentes de cualquier atisbo de la dulzura cómica que solía proyectar. Bebía su té en silencio, ignorando deliberadamente los sutiles rasguños que resonaban a través de las paredes, provenientes de las profundidades de la vecindad. Dentro de la cámara, el Chavo había dejado de susurrar. Su comportamiento había evolucionado hacia una catatonía despierta. Se arrastró hasta la puerta de acero y presionó su rostro contra el grueso cristal blindado, mirando directamente hacia la oscuridad del pasillo exterior. El señor Barriga, al ir a revisar la ventanilla, retrocedió con un respingo. El rostro del Chavo ya no parecía humano. Las ojeras eran pozos negros hundidos en un rostro esquelético y grisáceo. La mueca de su boca, estirada en una sonrisa forzada y agrietada que sangraba por las comisuras, le heló la sangre al casero. El niño levantó un dedo sucio y golpeó el cristal 3 veces. Toc, toc, toc. No era un pedido de auxilio, era una advertencia. El gas había dejado de ser un estimulante para convertirse en el único sustento de unas mentes que ya habían cruzado el punto de no retorno. El 11º día trajo consigo la ruptura definitiva de la psique. Todo comenzó de manera abrupta, desgarrando el silencio sepulcral que había dominado el apartamento número 8 durante los últimos 3 días. Kiko, quien había permanecido acurrucado en posición fetal en una esquina, se levantó de golpe. Sin previo aviso, sin mediar palabra ni estímulo externo, comenzó a correr en círculos por la reducida habitación. Corría con una desesperación animal, tropezando con sus propios pies, golpeando sus hombros contra el acero frío de las paredes. Y entonces, empezó a gritar. No era el llanto malcriado que solía emitir cuando el Chavo le quitaba un juguete. Era un alarido gutural, agudo y sostenido, que parecía provenir de las profundidades de sus entrañas. Un grito de terror cósmico, de agonía pura. Kiko corría y gritaba, desgarrándose la garganta durante horas interminables. El sonido saturó los micrófonos de alta sensibilidad, obligando al señor Barriga a arrancarse los auriculares con un gemido de dolor.
Lo más aterrador de la escena no era el sufrimiento del niño con traje de marinero, sino la reacción, o la absoluta falta de ella, de los demás cautivos. Don Ramón y doña Clotilde continuaban murmurando sus oscuros secretos a los micrófonos en las paredes opuestas, completamente imperturbables ante los alaridos ensordecedores de Kiko. Era como si el sonido del niño no registrara en sus cerebros, filtrado por la psicosis inducida por el gas continuo. El chavo permanecía inmóvil frente al cristal, con su sonrisa ensangrentada, observando a la nada. Kiko continuó gritando a todo pulmón durante 3 horas seguidas, hasta que el sonido comenzó a cambiar. Los gritos agudos se convirtieron en graznidos húmedos, luego en chillidos rasposos, y finalmente, en pequeños chillidos mudos acompañados de un silbido grotesco al inhalar. Sus cuerdas vocales se habían desgarrado físicamente debido al trauma sonoro extremo. A pesar de esto, seguía corriendo y abriendo la boca de par en par, emitiendo un alarido silencioso en medio de su frenesí. Para agravar la pesadilla, don Ramón y doña Clotilde parecieron activar un nuevo y macabro mecanismo de defensa conjunta. Ignorando a Kiko, ambos comenzaron a arrancar las páginas de unas viejas historietas que el casero había dejado para entretenerlos. Empezaron a masticar el papel barato hasta convertirlo en una pasta asquerosa mezclada con su propia saliva y sangre de sus encías inflamadas. Con una calma aterradora, se acercaron a la ventanilla de cristal blindado y comenzaron a embarrar la pulpa de papel sobre el vidrio, tapando metódicamente la visión hacia el interior. El señor Barriga golpeó el cristal desde fuera, gritándoles que se detuvieran, pero fue inútil. En cuestión de minutos, la única ventana de observación quedó completamente cegada. Los micrófonos también dejaron de transmitir los susurros. De repente, el apartamento número 8 se sumió en un silencio absoluto, ciego y sordo, dejando al investigador atrapado en la peor de las incertidumbres. 3 días de un mutismo sepulcral sucedieron a la clausura visual de la cámara. 14 días en total sin dormir. El señor Barriga, devorado por la ansiedad y un creciente sentido de culpa, revisaba constantemente los medidores de oxígeno del interior. Consumían oxígeno, por lo que debían seguir vivos, pero la ausencia de cualquier sonido, ni siquiera el roce de la ropa o una respiración agitada, lo volvía loco. Ya no soportaba la carga solo. Preso del pánico, acudió a la casa número 14. Confesó todo frente a doña Florinda y al profesor Girafales. La viuda palideció hasta casi desmayarse al saber que su tesoro llevaba 2 semanas encerrado en una cámara de gas experimental. El profesor Girafales no mostró sorpresa, sino una fría indignación. Con sus ojos oscuros y sin gafas evaluando al obeso casero, dictaminó que la prueba había terminado y que debían extraer a los sujetos inmediatamente. Los 3 caminaron con pasos fúnebres hacia el pasillo oculto que llevaba al apartamento número 8. La atmósfera estaba cargada de electricidad estática y un olor acre a sudor y desesperación que se filtraba por los bordes de la esclusa. El señor Barriga, con manos temblorosas, tomó el micrófono del intercomunicador externo para advertir a los prisioneros. «Vamos a abrir la puerta para comprobar que el micrófono funciona», dijo el casero, intentando mantener un tono autoritario aunque su voz se quebraba. «Aléjense de la puerta y acuéstense en el suelo con las manos en la espalda. Si no cumplen, dispararé a través de las rendijas. Si obedecen, se les perdonará la renta y a uno de ustedes se le otorgará la libertad de inmediato». El silencio que siguió fue denso, pesado como el plomo. Doña Florinda sollozaba contra el pecho de Girafales, quien mantenía una postura rígida, con la mandíbula tensa. Pasaron 30 segundos de agonía antes de que una sola respuesta resonara a través del único altavoz que seguía funcionando. No fue un susurro paranoico, ni un grito desgarrado. Fue una voz calmada, aterradoramente lúcida, pero con una resonancia múltiple, como si varias gargantas hablaran al mismo tiempo. Era imposible distinguir si era don Ramón, el chavo o doña Clotilde. «Ya no queremos ser liberados». La frase cayó como una guillotina en el pasillo exterior. El señor Barriga miró al profesor Girafales, buscando alguna indicación lógica, pero los ojos desnudos del maestro reflejaban un horror prístino que rara vez experimentaba. Doña Florinda cayó de rodillas, golpeando la puerta de acero reforzado, suplicando a gritos por su Kiko. Pero desde el interior, no hubo más respuestas. El señor Barriga tomó una decisión fatal. Con un movimiento brusco, cerró la válvula del gas Nikolaev en el cilindro principal y activó los extractores para purgar el aire de la cámara, inyectando oxígeno fresco y puro al interior por primera vez en 14 días. Inmediatamente, el pandemonium se desató dentro.
voces que habían estado calladas estallaron en gritos de protesta tan violentos y desgarradores que helaron la sangre de los 3 espectadores externos. Suplicaban, lloraban y exigían que se les devolviera el gas, como adictos rogando por su veneno vital, afirmando que el oxígeno fresco los estaba matando. A medianoche del 15º día, con los extractores zumbando al máximo para vaciar el gas de la cámara, el señor Barriga giró la pesada rueda de la compuerta blindada. Los gruesos pasadores de acero retrocedieron con un chirrido metálico que pareció un grito de agonía en sí mismo. El profesor Girafales, con su rostro implacable y sus ojos inquisitivos fijos en la rendija que comenzaba a abrirse, apartó a doña Florinda, protegiéndola detrás de su ancha figura. La pesada puerta se abrió hacia afuera, liberando una ráfaga de aire que apestaba a carne en descomposición, excremento y sangre rancia. El olor era tan potente que el señor Barriga vomitó inmediatamente sobre sus propios zapatos. Cuando la luz del pasillo penetró en las profundidades del apartamento número 8, reveló un matadero indescriptible. Las provisiones que debían durar el mes entero estaban apiladas en una esquina, intactas. Las decenas de tortas de jamón, las jarras de refresco y el pan dulce no habían sido tocados en más de 10 días. En cambio, los prisioneros habían encontrado otra fuente de sustento. Kiko yacía en el centro de la habitación. Doña Florinda dejó escapar un alarido que le desgarró la garganta y se desmayó en los brazos de Girafales. El niño del traje de marinero seguía vivo, pero su condición era monstruosa. Su pecho había sido abierto con una fuerza brutal. Grandes trozos de carne y tejido muscular habían sido arrancados a mordiscos de sus muslos, pantorrillas y torso, dejando los huesos expuestos, brillantes bajo la luz pálida. El daño no había sido infligido por los demás. Sus propias manos, ensangrentadas y con las uñas rotas, descansaban sobre sus heridas abiertas. Kiko se había canibalizado a sí mismo, y a pesar de la hemorragia masiva, sus pulmones seguían subiendo y bajando, expuestos al aire libre, sin que el niño mostrara el menor signo de dolor. De hecho, sonreía con su garganta destrozada. Doña Clotilde y don Ramón estaban agazapados en esquinas opuestas. La bruja del 71 había perdido gran parte de su piel facial. Se la había arrancado en tiras, dejando expuesta la musculatura rojiza de sus mejillas y la blancura de su mandíbula. Don Ramón, el otrora holgazán, lucía como un demonio escuálido. Había excavado en su propio abdomen, exponiendo sus intestinos, los cuales había dispuesto sobre sus rodillas en un patrón geométrico macabro. Pero lo más aterrador era el Chavo del 8. El niño no presentaba ninguna herida autoinfligida. Estaba de pie junto al conducto de ventilación ahora apagado, completamente inmaculado de su propia sangre, pero con la boca y las manos manchadas del rojo oscuro de sus compañeros. Él había sido el depredador supremo, y los demás, en su delirio insomne, le habían ofrecido su propia carne como tributo a la locura. El chavo giró lentamente su cuello hacia la puerta abierta. Sus ojos dilatados se clavaron en los ojos sin gafas del profesor Girafales. «Devuélvanos el aire dulce», susurró el chavo con aquella voz múltiple. «Nos están durmiendo, y si dormimos, la pesadilla nos atrapa». El horror paralizó al señor Barriga, quien retrocedía tropezando con las paredes del pasillo exterior. Pero el profesor Girafales, demostrando una frialdad estoica que desafiaba la cordura humana, no retrocedió. Bajó el cuerpo desmayado de doña Florinda con cuidado al suelo y avanzó hacia el umbral del apartamento maldito. Necesitaba sacar a esos entes de la bóveda para llevarlos al patio central de la vecindad, donde el aire libre y la luz de la luna, pensaba él, disiparían el delirio químico. Pero en el instante en que el pie del maestro cruzó la línea de la puerta de acero, los sujetos reaccionaron con una violencia explosiva inhumana. Don Ramón, sosteniendo sus propios órganos expuestos con una mano, se abalanzó sobre Girafales con la agilidad de un depredador salvaje. El impacto arrojó al robusto profesor contra la pared del pasillo. Don Ramón rugía, no de dolor, sino con una furia rabiosa al sentir que lo querían alejar del interior de su santuario de gas. Sus dedos huesudos, ahora dotados de la fuerza de 10 hombres por la histeria y la adrenalina perpetua, se cerraron alrededor de la garganta del profesor. Girafales, con los ojos inyectados en sangre por la asfixia, logró propinar un brutal golpe de rodilla en el estómago lacerado del inquilino. Don Ramón ni siquiera parpadeó, solo soltó una carcajada ronca que salpicó sangre en el rostro del maestro. Fue necesario que el señor Barriga, recuperando un ápice de valentía, golpeara a don Ramón en la cabeza con un trozo de tubería suelta para aflojar su agarre. Doña Clotilde, al ver a su amado herido, emitió un chillido espectral.
Se arrastró por el suelo como una araña gigantesca, atacando las piernas del señor Barriga, mordiendo la tela de sus pantalones y hundiendo sus dientes en la carne del muslo del casero. El dolor sacó al obeso hombre de su estupor, pateando frenéticamente hasta lograr zafarse. La extracción se había convertido en un combate a muerte contra cadáveres reanimados por la falta de sueño. En medio del caos sangriento, el único que no atacó fue el chavo. El niño simplemente caminó hacia la salida con pasos rígidos y solemnes, pasando por encima de la carnicería humana en el pasillo, sin quitarle la vista de encima al conducto de ventilación del techo. Kiko, por otro lado, tuvo que ser arrastrado sobre una lona ensangrentada, suplicando en mudos graznidos que lo dejaran volver a la oscuridad. Lograron sacar a los 4 al inmenso patio de la vecindad. La luna llena iluminaba los lavaderos y el famoso barril de madera, proyectando sombras alargadas sobre las baldosas agrietadas. Don Ramón fue inmovilizado y atado con cuerdas gruesas a los pilares de la escalera, forcejeando con una fuerza tal que las sogas quemaban su propia piel grisácea. Doña Clotilde, tras ser reducida, comenzó a rogar, no por piedad médica, sino para que la asesinaran. «Mátenme, por favor», sollozaba la anciana, mirando la luna. «Si no me matan, tendré que cerrar los ojos. Y si los cierro, él me encontrará. Nos encontrará a todos. Por favor, despellejen mi rostro para no tener que bajar los párpados». El aire puro de la noche madrugadora parecía quemar sus pulmones intoxicados. El experimento del sueño no había erradicado su holgazanería. Había erradicado la frágil barrera biológica que separa al ser humano del monstruo puro y abisal. La escena en el patio principal de la vecindad parecía sacada del rincón más infernal de un lienzo renacentista. Doña Clotilde, cuyas heridas faciales expuestas se habían infectado profundamente, dejó de respirar pocos minutos después de ser amarrada. Su corazón simplemente estalló por el esfuerzo de mantenerse despierta contra la naturaleza de su propio cuerpo. Lo escalofriante fue que, en el instante preciso de la muerte, el terror que deformaba sus rasgos desapareció. Su único ojo intacto quedó abierto, mirando las estrellas, y sus labios ensangrentados se curvaron en una sonrisa plácida, como si el descanso final fuera la verdadera victoria. Kiko yacía en la lona, su pulso errático desvaneciéndose. Doña Florinda, ya consciente pero sumida en un estado de negación catatónica, acunaba la cabeza mutilada de su hijo, cantándole canciones de cuna mientras él dejaba de existir sin poder emitir un sonido. El profesor Girafales, actuando con una lógica médica fría y desconectada de toda empatía emocional, su rostro severo y desprovisto de gafas ahora manchado de sangre ajena, decidió que debían intentar salvar a don Ramón, quien seguía retorciéndose contra sus ataduras en la escalera. El maestro rasgó su propia chaqueta manchada y ordenó al señor Barriga traer su botiquín de emergencia, alcohol y agujas de coser gruesas. Procedió a realizar una cirugía exploratoria improvisada y sin anestesia sobre las tripas expuestas del deudor eterno. Limpió la zona abdominal con alcohol puro, esperando que el escozor provocara alguna reacción humana en el hombre. En cambio, don Ramón soltó una carcajada ronca, vibrante de éxtasis. «Más, maestro, tírele más», gritaba don Ramón, mientras Girafales intentaba recolocar sus órganos vitales en la cavidad abdominal. «Hace cosquillas. Todo este tiempo creí que el trabajo dolía, que el hambre dolía. Pero esto es estar vivo. No me cierres, profesor. Si me coses, me obligarás a relajarme. Y si me relajo, dormiré». Girafales introdujo la aguja curva en la piel endurecida del inquilino, tirando del hilo fuerte para cerrar la monstruosa herida. Cada vez que la aguja atravesaba la carne, don Ramón sonreía aún más, apretando los dientes hasta que algunos de ellos se fracturaron bajo la presión de sus mandíbulas. La fuerza física que demostraba al tensar sus músculos rectales y abdominales era tan inmensa que la aguja de acero quirúrgico terminó partiéndose por la mitad. Girafales, exhausto, dio un paso atrás, con las manos temblorosas y goteando sangre. Miró los ojos inyectados y desquiciados de don Ramón. No había nada que salvar allí. El gas Nikolaev no había creado esa locura, simplemente había destruido el mecanismo de la fatiga que mantenía a la mente humana atada a las convenciones sociales de la cordura. Habían liberado la naturaleza bestial latente en la miseria humana. Desde la oscuridad junto al lavadero de cemento, un silbido bajo y constante llamó su atención. El chavo del 8 estaba allí de pie. No estaba amarrado, pues no había mostrado violencia exterior desde que salieron de la cámara, pero su presencia emanaba una amenaza 1000 veces superior a los rugidos de don Ramón.
El niño comenzó a caminar lentamente hacia el centro del patio. El chavo se detuvo frente al profesor Girafales y al señor Barriga, ignorando los cuerpos de Clotilde y Kiko, y los balbuceos agónicos de don Ramón. Bajo la luz pálida de la luna, el niño parecía haber envejecido 100 años. Su piel estaba marchita, pegada a los huesos del cráneo, y sus ojos, negros y dilatados, absorbían la poca luz del patio sin reflejar nada. El señor Barriga, sosteniendo el trozo de tubería de plomo con manos trémulas, dio un paso al frente, interponiéndose entre el chavo y el profesor. Su voz vacilaba, quebrada por el arrepentimiento y un terror cósmico insoportable. ¿Qué son?, susurró el casero, dirigiendo la pregunta al niño, pero esperando que Dios o el diablo respondieran. 14 días, ningún cuerpo humano soporta esto. ¿Qué les hizo el gas? ¿Quién demonios son ustedes ahora? El chavo inclinó la cabeza hacia un lado, con un movimiento espasmódico, como si estuviera aprendiendo a usar las articulaciones del cuello por primera vez. Su sonrisa destrozada se ensanchó. ¿Tan rápido nos han olvidado, administrador de deudas?, respondió el chavo. Ya no era la voz de un huérfano asustado. Era un timbre profundo, sereno y cargado de una malicia infinita. Somos ustedes. Somos todo eso que esconden debajo de la cama cuando fingen reírse de sus propias desgracias. Somos la rabia que siente el pobre cuando ve al rico llegar a cobrar. Somos el odio que siente la madre hacia el hijo defectuoso. Somos la envidia del ignorante frente al erudito. El profesor Girafales entrecerró sus ojos afilados, clavando su mirada en el niño. Eso es una falacia psicológica inducida por la toxicidad química. El gas ha alterado su lóbulo frontal. Ustedes son solo inquilinos enfermos, víctimas de un experimento atroz. Nosotros somos la locura que acecha dentro de todos ustedes, continuó el chavo, dando un paso más, acercándose tanto que el hedor metálico de su aliento golpeó el rostro del maestro, rogando por ser liberada en cada momento en sus mentes animales más profundas. Somos lo que ocultan en sus camas cada noche cuando cierran los ojos. Somos aquello que se pacifica y paraliza cuando caen en el santuario nocturno del sueño, ese sueño que ahora nos ha sido arrebatado para siempre. Don Ramón soltó una carcajada final desde la escalera, tosiendo sangre negra sobre el suelo de cemento. No podemos dormir, gritó el flaco inquilino con un tono de victoria grotesca. Ya no hay jaula para la bestia. El señor Barriga, empujado por un instinto primario de supervivencia y asqueado hasta la médula por la verdad que escupía el niño, levantó la tubería de plomo con ambas manos. Dirigió un golpe demoledor hacia la cabeza del chavo. El impacto debió haber destrozado el cráneo infantil, pero el chavo apenas retrocedió medio paso. La sangre comenzó a brotar de una herida profunda en su cuero cabelludo, empapando su gorra a cuadros, pero la entidad dentro de él no parpadeó. Solo lo miró con una compasión profundamente sádica. El golpe asestado por el señor Barriga apenas hizo mella en el chavo del 8. El niño se limpió la sangre de la frente con un dedo besugo y la probó con la punta de una lengua grisácea. Casi, casero. Casi apagas la luz, susurró el chavo. Pero la vigilia nos ha hecho inmortales a nuestro propio dolor. En ese instante, un crujido sordo, húmedo y espantoso provino de las escaleras. Don Ramón, en un último arranque de histeria maniática y fuerza sobrehumana, se había arrancado de sus ataduras. No desatando las cuerdas, sino tirando con tal violencia que se desgarró la piel, los músculos y fracturó sus propios omóplatos para zafarse. El hombre cayó al suelo como una marioneta con los hilos cortados. Se arrastró penosamente hacia el centro del patio, dejando un rastro de vísceras tras de sí. Levantó una mano temblorosa hacia el profesor Girafales, quien lo observaba paralizado por el horror médico absoluto de ver a un hombre vivo en ese estado. Maestro, jadeó don Ramón, con la voz apenas audible, burbujeando sangre por los pulmones perforados. Tan cerca, estuve tan cerca de estar despierto para siempre. Con un último estertor, el cuerpo de don Ramón colapsó sobre las baldosas. Sus ojos desorbitados se fijaron en el infinito y, finalmente, su pecho dejó de moverse. El señor Barriga cayó de rodillas junto a él, dejando rodar la tubería de plomo por el suelo empapado de sangre. De los 4 sujetos de prueba, 3 habían muerto de las formas más brutales imaginables. Doña Florinda, abrazada al cadáver mutilado de su hijo, se mecía en un letargo inquebrantable, su mente perdida en un abismo del que jamás regresaría. El profesor Girafales, cuya imponente figura parecía haberse encogido ante el peso del horror, bajó la mirada hacia el último sobreviviente. El chavo caminó lentamente hacia su viejo barril de madera. No intentó atacar a los hombres. No mostró deseo de venganza.
Se subió al barril y se sentó en el borde, con los pies colgando, exactamente igual que como lo hacía en los días de sol y comedia ingenua. Sin embargo, su postura ahora era la de una gárgola profana vigilando su dominio. ¿Tú no vas a morir?, preguntó el profesor, con la voz rasposa, sus ojos enfocados en la figura macabra. El chavo lo miró y negó lentamente con la cabeza, su sonrisa intacta y goteando sangre. Yo ya no soy el chavo del 8. Yo soy el insomnio. Yo soy la vigilia permanente. El gas abrió la puerta de la jaula, pero yo quemé la llave. El señor Barriga y el profesor Girafales retrocedieron lentamente, caminando de espaldas hacia la salida de la vecindad, abandonando a la viuda enloquecida, los cadáveres destrozados y al niño monstruoso que los observaba desde el barril. Sabían que, si salían por el portón, tendrían que cargar con la culpa de la masacre por el resto de sus vidas. Pero también sabían algo peor: la vecindad jamás volvió a ser habitada. Se convirtió en un mausoleo sellado por el miedo, pudriéndose en el corazón de la ciudad.